Bienvenidos a Periscopio, en una semana movida en términos políticos, donde se resolvieron el tema de las primeras candidaturas, las fuerzas políticas. Todavía hay algo por recorrer para las definiciones finales. Por ende, hoy no vamos a hablar de ese asunto, sino que vamos a hablar de economía. Ni bien se planteó que Pichetto iba a ser candidato a presidente con Macri, pasaron unas 48 horas donde el dólar bajó, el riesgo país bajó, y bueno, en el día de hoy vamos a hablar justamente de economía. Si una cuestión tan simple como una candidatura, unas palabras tiradas al viento, pueden hacer que algunas variables económicas se modifiquen o no. Está con nosotros hoy aquí Ricardo Aronskin, él es investigador docente de aquí de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de Economía, por supuesto. Y la primera pregunta, Ricardo, tiene que ver con esto. Hay una declaración. ¿Se modifican por declaraciones? Porque todos los días pasa un tuit de Trump, alguien que dice una cosa, y estamos viendo todo el tiempo que un tuit modifica la estructura económica del planeta. ¿Cómo lo entendemos todo esto? Yo te diría que la estructura económica no se modifica. No se modifica. Lo que sí se modifica es la circulación del capital líquido, del capital volátil, del capital oportunista, del que está buscando oportunidades en todos lados. Uno no se tiene que dejar llevar por eso cuando trata de hacer un análisis más complejo, porque si vos pretendés seguir el movimiento de los mercados locales o internacionales, te volvés loco. Esto quiere decir, suben, bajan, hay rumores, hay impresiones, hay sensaciones, hay sustos, hay euforias. Humor, se le dice. Sí. Se diría que estás en presencia, digamos, de un organismo extremadamente influido por todo tipo de ideas que ocurren en cada momento, con lo cual no se lo puede tomar demasiado en serio. Yo creo que uno de los problemas del resto de la sociedad es que se toma demasiado en serio lo que pasa en los famosos mercados. Claro. Eso no quiere decir que no te generen problemas, por supuesto que te generan problemas, pero esto que pasó en las 48 horas siguientes a la designación de Pichetto hay que tomarlo con muchísimas pinzas. Ya ayer bajaron las acciones, para decir algo. El famoso derrumbe del riesgo país que algunos medios publicaron, estamos muy por arriba del riesgo país de febrero de este mismo año, hace 4 meses, muy por arriba. Entonces hay que tomar con muchas pinzas todo lo que tenga que ver con estas variables que suben y bajan, y probablemente acá haya habido incluso una operación de amigos del gobierno en el sentido de generar un efecto determinado, que era que los mercados recibieron excelentemente bien a Pichetto. La segunda cuestión es los mercados externos, que ahí de vuelta la gente común cree que los mercados externos saben más de la Argentina de lo que sabemos nosotros. Y eso es un error tremendo. Mira, hace 2 semanas salió en una de las publicaciones más prestigiosas del planeta, el Financial Times, salió un artículo para la Argentina que da vergüenza. Ningún estudiante serio de acá, de la carrera de Historia o de Economía, puede escribir una cosa tan increíblemente incorrecta sobre la Argentina. 70 años de peronismo, que el populismo ha arruinado, que qué sé yo, que este gobierno está haciendo las reformas necesarias. Todo un conjunto de falsedades, mentiras, incorrecciones, desconocimiento de la historia argentina, desconocimiento de la complejidad de las cosas que han ocurrido. Es decir, una nota completamente ideológica que un alumno de la universidad le pondría, mirá, tenés que estudiar de vuelta, claro, vos no podés aprobar la materia. Bueno, esto sale en el Financial Times, y cuando uno dice, ¿y de dónde sacó este cronista la información? El pobre infeliz le preguntó a tipos de Argentina que también están imbuidos en una ideología determinada, muy sesgada, que le cuentan eso. Entonces el tipo con eso arma la nota y la publican en una de las publicaciones más prestigiosas del planeta. Y vos decís, esto es decir, si el Financial Times escribe esto sobre Argentina, ¿qué me estará contando sobre otros países? ¿No? Es decir,
En el caso este yo lo conozco perfectamente, lo que pasa en la Argentina, conozco la historia argentina y por lo tanto sé el conjunto de falsedades impresionantes puestas en un solo artículo. Ujú. Con lo cual te digo, el Financial Times forma opinión sobre la Argentina. Digamos, lo leen los que saben mucho menos que el Financial Times y dicen, eso es lo que está pasando en la Argentina. Y lo leen gente en general del mercado. Un poco antes de arrancar la entrevista yo le decía, si yo tengo una deuda en la tarjeta de crédito y consigo un trabajo, una changa nueva, la tasa que me cobra la tarjeta no baja, a pesar de que yo voy a ser más solvente para pagar mi deuda. Sí. Que uno diría, a mí una de las cosas que me llama la atención es cómo se desvincula la vida cotidiana de la economía con estos mercados cuando irremediablemente algún punto de conexión tienen. Es decir, hay alguien que me dio un crédito, yo le tengo que pagar y para pagarle tengo que tener mejor solvencia. A no ser que la tarjeta de crédito no quisiera que yo le pagara y mantener mi deuda a las tasas que ellos me están diciendo, que también efectivamente seguramente eso ocurre. Sí. La pregunta que te quiero hacer es lo siguiente, volviendo ahora sí a la economía real, que es, alguien que trabaja paga sus deudas. Alguien se queda sin trabajo, no paga sus deudas. Sí. En nuestro caso, nuestras deudas se incrementaron de una manera importante y en algún momento va a haber que pagarlas, pagar sus intereses o refinanciarlas o algo por el estilo. Lo que venimos leyendo, digamos, de cierto espacio opositor a este gobierno, es que eso se va a hacer muy complicado conforme van pasando estos próximos años porque los volúmenes de capital son altos y el país no está creciendo, está sumido en una recesión, cada vez se recauda menos. ¿Existe alguna posibilidad en el caso de que Macri fuera reelecto de tener algún tipo de viabilidad del programa económico? Y en tal caso, ¿cómo sería eso? El gobierno, uno puede analizar, digamos, dos planos económicos. Uno es el plano financiero, que es lo que los medios permanentemente nos están con el riesgo país, con el dólar, esa cosa. El otro terreno es el terreno más importante, en realidad, que es el terreno productivo y del empleo, que viene muy mal. Buena parte de este gobierno vino mal, pero el último año se aceleró de una forma pasmosa el deterioro del salario, el aumento del desempleo, la quiebra de empresas y lo que queda todavía de este año para que esto siga así. El gobierno, lo que ha dicho Macri, lo ha dicho frente a Vargas Llosa en un reportaje público, es que él piensa hacer lo mismo, pero más rápido. Lo que sabemos sobre los planes gubernamentales para el próximo año son reformas que pide el Fondo Monetario, pero también piden actores locales, reforman el sistema jubilatorio, en el sistema laboral y también en el tema tributario, donde quieren reducirle impuestos a las empresas. Ninguna de esas cosas sirve para que haya crecimiento económico. Aclaro, todas las reformas que el gobierno propone para el año que viene, lo que se sabe hasta hoy, nada de eso reactiva la economía. Nada de eso genera empleo, nada de eso hace aumentar la recaudación tributaria del Estado, nada de eso genera mayores exportaciones. Es decir, no resuelve absolutamente ninguno de los problemas reales que tiene la economía argentina que afectan a la mayoría de la población, pero sí genera una serie de negocios interesantes. Digamos, si a una empresa le bajan los impuestos, gracias, muchas gracias. Si le bajás el costo laboral, muchísimas gracias. Si puedo despedir a la gente sin pagar la indemnización, muchas gracias. De todos modos, si la empresa no funciona porque no tienen que venderle sus productos, tampoco hay muchas gracias. Pero este es el ABC del ABC de la economía que lo dijo Keynes en los años 30. Se van a cumplir 100 años. Ya. Es insólito que sigamos discutiendo este tipo de cosas. Pero lamentablemente hay un sector social que tiene esta ideología, que tiene mucho peso social y que la impone al resto de la sociedad. Yo vamos a ir a un corte ahora de este primer bloque, pero te voy a dejar una pregunta para el segundo. ¿Por qué el neoliberalismo se empeña en fracasar en la Argentina y en otros países donde se llevan adelante de algún modo estas políticas, por ahí tienen crecimientos, por ahí pareciera que algunos países las políticas neoliberales más o menos las van piloteando? Hay países hoy con gobiernos neoliberales que están creciendo, que no necesariamente están en recesión, que no se endeudan en los niveles que nos endeudamos nosotros. ¿Qué tiene el neoliberalismo con nosotros? ¿Tiene un problema personal o no? Vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con Ricardo Aronsky aquí en Periscopio charlando sobre estos problemas que tenemos los argentinos.
Seguimos aquí en Periscopio, hoy hablando de economía, cuando hay muchas novedades políticas, nosotros siempre vamos por otro lado, porque nos gusta ser así. Y nos gusta, a los argentinos tenemos este problema con el liberalismo, que había quedado del bloque anterior esta cuestión. Uno ve que en algunos otros países el neoliberalismo, entre comillas, funciona, uno parecería que funciona en última instancia. ¿Por qué en la Argentina una y otra vez nos damos la cabeza contra la pared? No termina de funcionar. Hay recesión, la deuda se incrementa, después viene el cuello de botella. Algo tenemos nosotros también. Sí, mira, yo te diría esto, desde el punto de vista de lo que llamamos el desarrollo económico y social, el neoliberalismo no funciona en ningún lado, absolutamente en ningún lado, ni en Chile, ni en Perú, ni en ninguno de los países que se presentan como modelo, hay desarrollo. Ahora, lo que hay, y Chile es como el ejemplo para toda América Latina, es que hay estabilidad macroeconómica, es decir, no se producen los estallidos hiperinflacionarios, los derrumbes de la convertibilidad como se produjeron en Argentina. La situación es previsible, mucha parte de la población ha bajado sus expectativas y entiende que esa pobreza razonable en la que viven es lo que se puede esperar, y por lo tanto no hay grandes tensiones. La clase dirigente chilena es una clase más productiva que la argentina, menos aventurera, te diría yo, desde el punto de vista económico. Quiero decir, los endeudamientos gigantescos que producimos en la Argentina cada tanto, con Martínez de Oz, con Cavallo o ahora, no han ocurrido en Chile. Ese nivel de irresponsabilidad pública es específica de la Argentina y es específica de un tipo de gobierno de la élite argentina que hace este tipo de cosas. No es el caso del gobierno de Alfonsín, que trató de no endeudar, el caso de los Kirchner, que trató de desendeudar. Son gobiernos de la derecha neoliberal argentina, que es bastante diferente a la chilena, en el sentido que los chilenos se han preocupado de tener capacidad exportadora, de ser serios, de meterse en los mercados, de ganar plata pero produciendo cosas, y no endeudan a Chile. Digamos, no permiten que entre el capital volátil a hacer una especie de timba de la economía chilena, y en el caso argentino, en las tres circunstancias, Martínez de Oz, Cavallo, Macri, ha ocurrido que han ofrecido nuestra economía como una especie de timba para las finanzas internacionales, y termina estallando eso. Eso se da, por un lado, por parte de algunas acciones del gobierno, y también porque tenés una sociedad que de algún modo se planta de alguna manera en reclamar ciertos derechos que tienen o participa de la disputa también por lo que se produce, y eso también genera cierta desestabilización, digamos, por decirlo así. Esto que decías vos recién, en algunos países hay gente que dice, bueno, hasta acá está bien, es suficiente, nosotros tenemos sindicatos más fuertes, por ahí eso también colabora en esta cuestión, con lo cual uno se pregunta si a lo mejor el gobierno hizo las cosas mal o hizo las cosas mal para la Argentina. A lo mejor estaría bueno que este buen equipo gobernara otro país. Mira, no este. Mi impresión es que si hubieran hecho las cosas bien desde la dictadura del 76 para acá, hubiera sido más difícil que apareciera Raúl Alfonsín o Néstor Kirchner. Pero tendrían que haber hecho las cosas bien, y hacer las cosas bien, incluso para un neoliberal, es invertir mínimamente y no fugar capitales. Lo que nosotros estamos presenciando desde el 77, desde la reforma financiera del 77, hasta hoy, es una fuga continua de capitales de la Argentina. Hacen plata acá, pero en vez de reinvertir y transformar al país en el país muy bueno que podría ser la Argentina, se dedican a la fuga de capitales y a tener ingentes recursos en el exterior, empezando por el presidente, que tiene sus cuentas en paraísos fiscales. Sí, a veces también es cierto que nuestra dictadura mató 30.000 personas, muchos militantes de izquierda, mató a mucha militancia de izquierda y mató gente que hubiera sido cuadros de la derecha siendo más grande. Pienso en Fernando Enrique Cardoso, en Sanguinetti de Uruguay, digamos. Hay parte de la dirigencia derecha nuestra que no está desaparecida. Desapareció toda una dirigencia política, por eso también es cierto que lo que quedó es lo que quedó también de algún modo. Digo de los más grandes, ¿no es cierto? Ya ahora la generación que nos gobierna ya es post-dictadura, sin dudas. Y en términos internacionales, en muchas ocasiones se plantea que este gobierno no se manejó en los tiempos de las cuestiones internacionales con precisión. ¿A vos te parece que es así o estuvo pensado? No, yo creo que el gobierno tiene una lectura antigua, arcaica,
de la situación internacional. Uh-huh. Es decir, ellos viven en los años 90, en la época que se terminaba de caer la Unión Soviética, que Estados Unidos era el gran hegemón internacional y que la economía neoliberal estaba dando pasos, se estaba ampliando, se estaba expandiendo esta especie de globalización neoliberal. Estamos en un tiempo absolutamente diferente. Estados Unidos ha iniciado una etapa proteccionista muy dura de confrontación con todos los países, está rompiendo todas las instituciones del libre comercio, del libre cambio, y este gobierno argentino llega al mundo de los 90 diciendo acá estamos nosotros, vengan a invertir, está todo bien, está todo fenómeno, y la verdad que es un mundo de mucho menos crecimiento económico. Todos los países están jugando en el terreno internacional a cara de perro, la Unión Europea, Estados Unidos, todos los que pueden hacen proteccionismo, tratan de venderle cosas a los otros y no comprar, todos están en lo mismo, empezando por los chinos, ¿no? Que tienen un volumen de comercio exterior impresionante. A ese mundo llega la Argentina sin tener ninguna política exportadora, ninguna política de defensa del mercado interno, ninguna política, bueno, en términos científicos y tecnológicos, es un ataque permanente a todos los progresos que hicimos en la Argentina, que un gobierno inteligente, incluso de derecha, tendría que aprovechar para hacer negocios con eso y proyectar la economía argentina hacia el mundo. Lo que hacen es, al contrario, atacar a la ciencia y la tecnología nacionales. Ahí, si supongamos que el caso de que Macri sea reelegido, así como vienen las cosas, da la sensación de que podría haber un crash de la macro, digamos, una hiperdevaluación, una fuga extraordinaria de capitales. Y además nosotros tenemos el antecedente del 2001 que también nos pone la vara muy alta en el nivel de crisis. Qué sé yo, hubo crisis, estos 3 años hubo 2 o 3 crisis cambiarias fuertes, pero claro, comparada con lo de 2001, a veces uno dice, bueno, no pasa nada, ¿no? Arrancamos, se devaluó la moneda que quedó un 25% de lo que era hace 3 años, y bueno, no pasa nada, digamos. Pero ¿qué medidas debería tomar el macrismo para llegar a finalizar su segundo mandato sin un crash? El segundo mandato. Sí, exacto. Mira, el problema no es tanto 2020, sino 2021, 2022, ahí empiezan pagos muy fuertes de deuda. Supongo que ellos algo van a pensar en relación a eso. El candidato vicepresidente Pichetto, que tiene una mirada mucho más estratégica que el propio presidente de la Nación, ha dicho tenemos vaca muerta. Y vaca muerta tiene muchos usos. Claro. ¿Se puede pagar con vaca muerta? Se puede pagar con vaca muerta. O sea, pero ahí vos volvés a salir como se salió de la crisis del 89, digamos, de algún modo. Completamente. Digamos, en los 90 privatizamos todo y entregamos fuentes muy importantes de renta al capital extranjero, y es probable que se termine saliendo de la misma forma. Bien. ¿No crees que tomen ningún tipo de medidas, como por ejemplo el control de entrada y salida de capitales, ni siquiera después de la experiencia vivida? El macrismo no. El núcleo central de la política del macrismo, estos meses que quedan hasta las elecciones, lo único que hace el gobierno es custodiar que puedan entrar y salir dólares de la Argentina. Nada más. Que se derrumbe la actividad económica, que cierren las fábricas, que la gente se vaya a la calle, no importa. Que los productos lácteos hayan subido 81% en el último año, no importa. Que la salud, el transporte suban, no importa nada. Lo único que importa, la columna central y única de la política macrista, es que dólares puedan entrar y salir de la Argentina. La última pregunta antes de irnos al corte. Hay gobiernos buenos y hay gobiernos malos, pero no buenos en términos morales. O sea, si viene un gobierno de derecha a llevar... Este gobierno, la primera presidencia de Macri, ¿fue exitosa? Depende de qué punto de vista adoptemos. Del programa político que venía a presentar. Y la verdad que sí, porque el programa, por lo menos económico, del macrismo, consistía en
cumplir las demandas de diversos sectores empresariales que son los que confluyeron en el programa de Cambiemos. Entonces, los fondos buitres le pedían paganos todo, el campo le decía sacanos retenciones, las mineras decían a nosotros sacanos los impuestos, los exportadores decían a nosotros dejar la plata afuera. A cada uno le dio lo que quería. A algunos no. Pero a nosotros. Bueno, pero nosotros no estábamos en esa coalición. No. La coalición de Cambiemos se hace para desplazar a un gobierno nacional y popular y entronizar un conjunto de intereses empresariales. Si vos haces el listado de los intereses empresariales, lo que pedían antes de las elecciones, que están los documentos, Sí. y lo que hace el gobierno en el primer año es cumple exactamente y nos lleva a este caos. Porque un programa económico de derecha no es lo mismo que un amontonamiento de demandas de sectores empresariales. Son dos cosas distintas. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que un programa económico de derecha tiene que ser consistente. Esto quiere decir no te tiene que llevar a una explosión, no te tiene que llevar a un derrumbe, las variables deben estar medianamente controladas para ir en un sendero viable, tolerable, aceptable también socialmente. Claro. Y esto fue cualquier cosa, digamos. Vamos a ir a un corte ahora aquí en Periscopio y enseguida volvemos. La pregunta que queda para el final es la que hacemos todas las semanas y tiene que ver cómo está viendo el panorama electoral. Yo tiré varias veces lo de reelección de Macri, para ver qué pasaría en términos económicos, a la luz de que se fueron anticipando una cantidad de tempestades. Algunas ocurrieron, pero a veces parecieran que pasan desapercibidas. Uh-huh. ¿Cómo estás viendo vos el panorama electoral, saliéndonos un poquito de la economía puntualmente y yendo un poquito a la política? Seguimos en momentos nada más aquí con Ricardo Aronskin. Seguimos aquí en Periscopio con Ricardo Aronskin. Hablamos hace un rato de que cuando Macri asumió, medio que no tuvo en cuenta el contexto internacional. Están pasando 4 años, también ese contexto se vio modificado del 2015 hasta ahora. ¿Vos sintetizarías de alguna manera las modificaciones que se dan en el campo internacional y nuestra inclusión de algún modo en este planeta? Sí, yo te diría, el escenario internacional es sumamente volátil en este momento. Lo más destacado es el enfrentamiento de Estados Unidos con China. Ese enfrentamiento no es un enfrentamiento comercial, es un enfrentamiento hegemónico, tiene que ver con los norteamericanos son la potencia predominante, pero los chinos han crecido extraordinariamente y van desarrollando capacidades crecientes. Estados Unidos quiere bloquear esa expansión china en nuestra región y en todo el planeta, y lo que empezó siendo una especie de guerra comercial, como titula la prensa, es mucho más que eso, hay guerra tecnológica. Ayer leía que Estados Unidos... El FBI está haciendo un listado de todos los científicos chinos que trabajan en Estados Unidos en temas de cáncer para sacarlos de las investigaciones. Mira. Esto quiere decir, estamos en presencia de un conflicto grande y pesado, que no va a terminar, que no se resuelve en un mes, 2 meses, ni una semana. Eso me parece fundamental. Segundo, gran burbuja bursátil internacional. Eso en cualquier momento podemos presenciar una caída como la de 2008. Tercer elemento, otros conflictos. Por ejemplo, el conflicto en el Golfo Pérsico se está calentando. Hay un conflicto Irán-Arabia Saudita. Tenemos ahí el principal lugar de distribución de petróleo del planeta, hecho una especie de pequeño barril explosivo. Yo espero que no pase nada, pero digamos, es una situación que puede detonar una crisis internacional muy severa. Así que cualquiera de esos escenarios requiere, en el caso argentino, de un Estado al frente de la economía inteligente, dispuesto a intervenir, preparando la economía para que la población sufra lo menos posible ante los avatares de una economía internacional muy imprevisible. Y con un alto grado, o el mayor grado posible de autonomía también política. Por supuesto. Y el panorama político, ¿cómo estás viendo? Ya se resolvieron algunas candidaturas, faltan resolver otras, por supuesto, también, pero ¿cómo estás viendo el escenario? ¿Optimista? ¿No tan optimista? No, yo creo esto, no necesariamente, si fuera por el estado de la economía, el gobierno tendría que estar ya derrotado catastróficamente.
pero la verdad que no se retraduce necesariamente el estado de la economía en la intención de voto popular. Me parece que ahí hay unos meses de gran debate colectivo. Hay una parte de la población muy flotante, muy despolitizada en algún sentido, a la cual van a tener que apelar todos para tratar de convencer. El aparato comunicacional estatal es muy poderoso, muy fuerte, no solamente en los medios tradicionales, sino en las redes. Espero que desde el campo nacional y popular también se piense en estrategias en relación a eso. No se puede seguir siendo una especie de armada Brancaleone en ese sentido. Hay que tener estrategias comunicacionales adecuadas para hacer una disputa donde teóricamente el espacio nacional y popular tendría una capacidad importante de decir cosas muy importantes y sobre todo generar una expectativa de cambio, porque digamos la situación es aguda y se va a ir agudizando a lo largo de los meses. Entonces, creo que es una disputa compleja. Los factores internacionales están a favor de la permanencia del gobierno. El gobierno de Estados Unidos, vía FMI, apoya con todo al gobierno de Macri, parte del establishment local también. Es decir, no es fácil enfrentar un bloque de poder como el que está hoy en el gobierno de la Argentina. Lo que pasa es que han hecho las cosas tan catastróficamente mal que han generado posibilidades de ser derrotados electoralmente y que se abra un nuevo curso de acción. Eso combinado con el hecho de que en Brasil el bolsonarismo está empezando a crujir por diversos lados, puede ser un interesante escenario en el tiempo futuro para América Latina. Ricardo Donowsky, muchísimas gracias. No quisiste dar pronósticos. Yo sé que los pronósticos... Puedes dar un pronóstico si tenés ganas. Total, prescribe en 10 minutos. Decimos siempre lo mismo porque todo... Aparte de las condiciones. Mira, puede ser una victoria muy ajustada o puede ser una victoria amplia. Depende de cómo lleguemos. Lo que yo no te puedo pronosticar es qué va a pasar en la economía en los próximos meses porque este dólar a 43 puede ir a cualquier lado. Claro. Entonces ahí cambia mucho el escenario. Ricardo Donowsky, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Periscopio.